Hola oyentes de Radio Sefrado, una entrega más de Mahler 150, esta sección que desde hace unos meses hemos dedicado para glosar la vida y obra del compositor, el genial compositor nacido en Chequia, aunque entonces era parte de un imperio que se llamaba austrohúngaro. Y justamente para hablar de estas vicisitudes, de estas fronteras que han variado tanto desde entonces y qué pasaba con los judíos como Mahler en esa época, pues tenemos con nosotros al profesor titular de Pensamiento Judío Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor Javier Fernández Ballina. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, ¿qué podíamos decir de este imperio austrohúngaro? Primero vamos a situarnos históricamente, porque el imperio austríaco es uno de los más longevos, ¿no? Sin duda, como los grandes europeos, ¿no? Estamos frente a una parte importante de la historia de Europa. Estamos en 1867, ¿no? Estamos en eso que resultó ser la unión de, en fin, lo que hoy configuramos como la Gran Austria y la Gran Hungría, si pudiéramos hablar así, que duran varios decenios, como sabemos bien, y probablemente es un periodo visto desde el propio interior de Europa y visto desde la propia configuración del proceso de emancipación de los judíos y demás pueblos, por supuesto, como un periodo sin duda importante, hasta glorioso si lo comparamos con lo que iba a suceder en el siglo XX. Bueno, este gran imperio, en realidad, aunque mirado en el mapa mundi es un puntito, mirado en el mapa de Europa sí que era muy importante. Incluso creo que he llegado a leer que eran hasta 13 países o partes de 13 países, ¿no? Bueno, evidentemente Austria, Hungría... Pensemos en Chequia por arriba y en un trocito de la hoy Polonia, ¿verdad? En Eslovaquia... Exacto. Pensemos en un poquito de Italia incluso y, por supuesto, de los Balcanes, ¿no? De los Balcanes, Eslovenia... Croacia, exacto. Eslovenia, Croacia, un poco de Bosnia, de Montenegro incluso, y de Ucrania. Exacto. Bueno, lo cual significa, obviamente, primero, muchas naciones o muchas nacionalidades, ¿no? Muchas lenguas, muchos pueblos y probablemente, lógicamente, una, como llamaríamos, interculturalidad enorme, ¿no? Bueno, todo esto surge también en un contexto determinado, o sea, en 1867 se configura este imperio, pero ya un poquito antes... digamos, desde el final de las guerras napoleónicas ya la cosa venía orientada hacia eso, ¿no? De alguna manera, Austria había sido el único imperio europeo fuera de Rusia que había resistido el embate napoleónico, ¿no? Sin duda. Yo creo que el proceso visto, por lo menos desde la historia de los judíos, y que es tanto decir como la propia historia europea, por razones obvias, ¿no? Comienza seguramente en 1812 con el decreto emancipador, ¿no? De Federico Guillermo, ¿no? Y a partir de ahí, con muchos altibajos, porque hay que recordar tanto la dinámica positiva, estos efectos de la Revolución Francesa, como la propia posnapoleónica, reprimiendo también algunas de aquellas libertades conseguidas. Bueno, en un proceso complejo de idas y venidas, de subidas y bajadas, y lógicamente que convulsiona al propio pueblo judío. Tenemos un proceso general de creciente emancipación, ¿no? Ahora, yo siempre digo algún dato que me parece muy relevante, ¿no? Cuando se produce el comienzo del imperio austrohúngaro, hacía casi 25 años que el propio Marx había escrito la cuestión judía. Es decir, en poco tiempo, como usted señalaba, ¿no? Desde el comienzo del siglo a esa segunda mitad del siglo, han pasado muchas cosas y van a pasar algunas fundamentales para la historia actual. Y coincidiendo casi, digamos, día a día con el calendario de estas transformaciones en el imperio, que no olvidemos que siempre hay un emperador, el Francisco José, que todos los recordaremos por su mujer, por Sisi, la emperatriz de las películas, ¿no? El poder del cine es inmenso. El poder del cine, sí, exacto. Bueno, este es un emperador que gobierna durante muchísimo tiempo, gobierna un imperio que fuera de estar sometido diariamente a tensiones como esta, en realidad no se enfrenta a grandes guerras y es como el sitio más seguro del mundo en la época, una de las épocas más seguras. Seguramente, y más civilizadas, si por ella entendemos, y por esta hermosa, sin ninguna duda, palabra, ¿no? Entendemos el proceso de
que producen los propios hombres y los propios grupos y los propios pueblos, ¿no? Porque esta pasa incluso en la de Elega, ¿no? Cuando se produce la revuelta esta de los húngaros con Sin Kossuth, duda, sí. él pues Mantiene. él se mantiene al margen y es el Exacto, zar exacto. ruso que le echa el cable y, Sin duda, sin duda. y entonces, la capital del imperio, Viena, vive en una burbuja, digamos, de espuma, ¿no? Evidente. Porque es... Que la propia Austria ha idealizado posteriormente para todo, ¿no? En fin, para sus enormes aspectos positivos y también algunos, sin ninguna duda, no tanto, ¿no? Pero yo creo que la voluntad pacificadora y al mismo tiempo pacífica, ¿no? Del emperador parece clave en todo sus decisiones de Estado, ¿no? Ahora, en el propio matrimonio, la propia configuración de esa relación tan curiosa, ¿no? Austria y Hungría, ¿no? Esa especie de imperio de dos naciones, ¿no? O de imperio de dos grandes estados, porque naciones había más, ¿no? Sí, sí, evidentemente había muchas naciones, muchos lenguajes, como usted señala, solamente con hablar de los que han permanecido, porque había nacionalidades que todavía no se han reivindicado, o como los rutenos, ¿no? Sí. Que se han quedado ahí un poco olvidados. Pero en este mar de minorías, pues los judíos, como siempre, son una minoría especial, porque ellos no pueden reivindicar un territorio. Exacto. Pero sin embargo sí que estaban los judíos confinados a ciertas zonas, ¿no? O sea, no podían habitar en cualquier sitio del imperio. Claro, estamos asistiendo en el propio imperio austrohúngaro a su propia evolución, ¿no? Es decir, aquella que venía del gueto, que venía de una tradición obviamente tardo-medieval, ¿verdad? Y que había configurado una parte del propio centro Europa, ¿no? A un momento donde se habían negado, ¿no? Hasta la propia propiedad de las tierras, a un proceso que va a dar lugar a su asentamiento, no solamente importante, sino relevante para el conjunto de la población en las ciudades, ¿no? Es decir, el propio imperio va a ver el propio proceso de ciudadanía en el doble sentido, de derechos, ¿verdad? Y de asentamiento, de digamos, habitabilidad en las propias ciudades del imperio austrohúngaro y fundamentalmente, lógicamente, en Viena y Budapest, ¿no? Los grandes y, lógicamente, Praga. Y justamente yo creo que los judíos, a diferencia de otras minorías que tienen estas reivindicaciones territoriales, son un factor de cohesión, porque justamente en ellos les va la supervivencia, ¿no? Y son los que incluso en zonas de Bohemia, de Moravia, las zonas más periféricas del imperio, son los que hablan alemán. Lo digo porque es el caso, por ejemplo, de la familia de Gustav Mahler. Sus padres, él nació en un pueblecito que se llamaba Kalisz, en la frontera entre Moravia y Bohemia, pero ellos eran de las minorías que hablaban alemán, porque claro, ahí todo el mundo hablaba checo. Y se mudaron a otra ciudad justamente cuando se lo permitieron, y también dentro de esa ciudad, como estaba dentro de Bohemia, eran una minoría que hablaban alemán. No todo el mundo hablaba alemán. Sin duda. Hay una descripción absolutamente maravillosa de Canetti, ¿verdad? Cuando en el propio auto de fe recuerda su propia infancia, ¿no? Y uno rememora en este caso, ¿no? Alguna reflexión que se ha hecho al respecto sobre, seguramente, los judíos como los grandes europeos, ¿no? Es decir, como los mismos europeos, o si quiere usted, como aquellos que, frente a los nacionalismos diversos, mantuvieron justamente siempre, o casi siempre, la idea de Europa, ¿no? Es decir, por lo tanto, y una de esas señas de identidad era su capacidad lingüística en general, pero específica de utilizar el lenguaje que, si me permite el barbarismo, ¿no? Vehiculaba la cultura, ¿no? Era la cultura común, la cultura, en este caso, centroeuropea, pero era tanto como decir la cultura que llegaba a ser cosmopolita y universal, ¿no? Entonces, esta doble faceta, lógicamente, en Mahler se da plenamente, ¿no? A mi entender. Bueno, él solía decir, bueno, por lo menos así lo cita, creo que su mujer Alma en un diario, diciendo una frase de que era un chico o un bohemio para los húngaros, para los austríacos, para los alemanes era un austríaco y para todo el mundo era un judío. O sea que en ese sentido... Esta condición de frontera ya nos viene desde Spinoza, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Era una triple minoría que le encarnaba. Pero coincidiendo en el tiempo, Mahler nace en 1860, con lo cual está en plena época de estos cambios.
Y algo que llama mucho la atención en su carrera profesional a medida que él se va desarrollando, cómo va jalonando todo su progreso, porque en definitiva él venía de una familia nada vinculada ni a la aristocracia ni a las artes. Su padre era tabernero. Y de pronto para el chico que quiere estudiar música lo tiene que mandar a casa de alguien que sabe que en Praga está estudiando música. Pero en todos los sitios aparece el judío de contacto, ¿no? Incluso el que le abre las puertas del Gran Conservatorio de Viena es otro judío, Julius Epstein, que lo escucha y en 5 minutos le dice al padre, su hijo va a ser un genio. Y el padre dice, venga, dedíquele un poquito más de tiempo, que en 5 minutos no se puede saber eso. Pero él ya lo sabía. Encontré una estadística curiosa que refleja, si me permite, lógicamente, con el número, que a veces expresa mal la poesía, ¿no? Esta particularidad, ¿no? En 1910, aproximadamente el 40 y pico % de los músicos del Imperio Austrohúngaro era judío. Bueno, es una estadística tonta, si uno... Pero ¿qué está reflejando, no? Está reflejando la realidad que usted señalaba, ¿no? Es decir, la sensibilidad, la importancia, la relevancia que otorgaban ese mundo judío, especialmente el ciudadano, ¿no? El cosmopolita, ¿no? A su cultura en general y específicamente a la música, se ha convertido ya en una señal de identidad, ¿no? Para quienes tratamos de ver la sensibilidad de la cultura judía, ¿no? Bueno, y aparte, digamos que en esa época que llega Mahler a Viena, a la capital del imperio, coincide allí, o coincide profesionalmente en algún caso, o coincide simplemente por el sitio y el tiempo en el espacio, con otras grandes nombres de la historia judía, no solamente en la música, en el arte, sino, por ejemplo, con el propio Herzl, que había nacido 3 meses antes que él, un periodista que, a raíz de un reportaje en Francia, pues toma un cariz su vida que lo va a llevar a fundar el sionismo moderno. Pero no es solamente él, ahí están Sigmund Freud, ahí están Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, también los que le siguen a Mahler, como Arnold Schoenberg. Todos estos, aparte de muchos de ellos, de los que hemos mencionado, gente que en algún momento de su vida se convierten o cambian su religión, que no ven que el judaísmo sea algo más que la religión, y con lo tanto cambiando la religión se acaban los problemas de ser minoritario, ¿no? Aunque después hubiera otros problemas. Se llevaron, la historia les dieron una buena bofetada. Sin ninguna duda. Yo creo que lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no? Que podríamos llamar, si queremos, de final de siglo, es efectivamente ese proceso visto desde la propia, iba a decir, cultura judía, y en este caso, si me lo permite expresarlo así, liberal, de proceso de emancipación. Claro, hoy día estamos mirando algo que parecía y nos parece normal, y sin ninguna duda ha sido un fenómeno complejo que generó al mismo tiempo un proceso de inmensa asimilación y su propia reacción, lógicamente, en el judaísmo conservador o a todo aquel judaísmo ortodoxo que trató de encauzar la propia identidad dentro del marco tradicional religioso, ¿no? Esta doble condición es la que va a caracterizar el final de siglo, pero sin ninguna duda se produce en muchísimos focos esa conversión, muchas veces lógicamente interesada en el mejor sentido de la palabra, al catolicismo, incluso al protestantismo, y en este caso lógicamente es el imperio fundamentalmente católico, entre comillas, al catolicismo, y muchas veces simplemente al ámbito secular, si se me permite, ¿no? Es decir, a la participación en definitiva de lo que podría ser el sustrato común de esa Europa que se va secularizando progresivamente, ¿no? Aunque, como usted señalaba, eso traerá la contradicción muy pronto sobre la propia identidad judía. Pero digo que no solamente eso, porque incluso la gente que permanece en el judaísmo empiezan a crear corrientes como el reformismo, que cada vez se parecen menos al judaísmo y se parecen más a corrientes cristianas, con estas, por ejemplo, con
con la liturgia, no ya en hebreo, sino en la lengua vernácula, en alemán, claro. Con la incorporación de coros y órganos en las liturgias, cosa que hasta ese momento... La propia arquitectura sinagogal, ¿no? En fin, claro. Que con la doble herencia centroeuropea y francesa, ¿verdad? Inconcebible para otro tipo de tradición litúrgica judía. Respecto, ¿no?, a la arquitectura, a mí siempre me llama la atención porque, por ejemplo, uno de los máximos ejemplos, si no el más grande, es la Gran Sinagoga de Budapest. Sin duda. Y tiene, todas las sinagogas tienen ese aire oriental. Es que si estuviéramos en España diríamos es arte mozárabe, ¿no? Sin duda, sin duda. Esta fusión, claro, de influencias. ¿Esto era para marcar una diferencia o era por...? No, piense también que la propia tradición de la... una de ellas al menos, ¿no?, de la arquitectura católica tiene la misma condición. Yo creo que es más otro fenómeno claro de asimilación, o si quiere usted, de incorporación a la ciudadanía habitual del otro, y ese otro habitual obviamente era el católico, obviamente era el cristiano, ¿no?, fundamentalmente, si podemos llegar a un punto común, ¿no? Y por tanto, ahora bien, todo ese arco centroeuropeo, la influencia oriental venía siendo importante ya... iba a decir desde siempre, pero desde luego desde el siglo XVI, ¿no? No, pero recordarla en sinagogas incluso de la actual Chequia, ¿no?, de la actual Eslovaquia, etcétera, ¿no? No, claro, pero llama la atención, sin siendo duda, como eran sí, tanto Austria como Hungría, etcétera, países que eran la frontera contra el avance del otomano, ¿no?, del Imperio Turco, que siempre estaban ahí. Pero piense también que el romanticismo propio del siglo, ¿verdad? En ese contexto en el que estamos atravesando en la historia entre romanticismo y neoclasicismo, ¿verdad?, produce también una influencia orientalizante enorme, ¿no? Llega a la propia España, que sin ninguna duda no está precisamente en ese momento en el proceso cosmopolita europeo, ¿no? Bueno, otro de los síntomas de esta asimilación progresiva es, por ejemplo, que los judíos abandonan el yiddish, la lengua, digamos, más ancestral de la cuenca baja del Rin, para adoptar el alemán moderno, cosmopolita y técnicamente más avanzado, que también le facilita la integración social y también se convierte, no olvidemos que el alemán era la lengua científica por excelencia en el siglo XIX, ¿no? Piensa usted que en ese contexto, recordemos, ¿no?, cómo en ese contexto el propio Sun, recuerda, ¿no?, hace nada menos, pretende hacer nada menos, que la ciencia del judaísmo, ¿no?, la Wissenschaft famosa de Judentum, ¿verdad? Es decir, en el fondo hay una aspiración a ordenar de forma secular la propia cultura e historia judía, ¿no? Y en ese sentido, el acercamiento a las lenguas, si me lo permite expresarlo así, en la autopercepción de aquel momento nobles de la cultura, obviamente significa un proceso, una adquisición en el proceso emancipador, ¿no? Ahora, déjeme precisar una cosilla. Es también un momento que efectivamente se abandona el yiddish, se abandona incluso en parte la propia tradición lingüística de cada uno de los pueblos, pero al mismo tiempo se recrea. Me explico. Es decir, en la reacción a ese proceso emancipador que antes señalábamos con el fortalecimiento de algunas de las tradiciones judías que dan lugar a la ortodoxia, en un pluralismo que ya no va a acabar, que nos sigue hasta hoy, ¿verdad?, con las tres grandes ramas del judaísmo, va a producir también un florecimiento enorme, por ejemplo, de la literatura yiddish. Resulta paradójico, pero las dos cosas son ciertas, ¿no? Es decir, un proceso grandemente emancipador de los ciudadanos judíos de las ciudades, ¿no?, y al mismo tiempo una tradición que lógicamente va a reflejar con el tiempo Joseph Roth o Singer, por supuesto, un poco más tarde. Por tanto, no significa olvido, pero sí significa lógicamente una disminución progresiva hasta que en el siglo XX, digamos, desaparezca como lengua habitual franca del centro Europa, ¿no? Y como decíamos o adelantábamos antes, a todo este ímpetu liberador, pues le sigue una reacción como no hubo otra antes, o por lo menos que empezó siendo el germen de lo que sería la más terrible de las olas persecutorias, porque en realidad durante estos primeros compases hasta el 1867, digamos, el Imperio Austrohúngaro había una actitud seguramente antijudía, más o menos moderada, pero no había pogromos, no había
partidos antisemitas, ni siquiera estaba establecido científicamente esa terrible palabra del antisemitismo, ¿no? Entonces, y de pronto todo esto, cuando empiezan los judíos a integrarse como nunca antes dentro de la sociedad, a formar parte de todos los estamentos, es cuando el antisemitismo llega a niveles de organización estatal. No olvidemos, creo que se llamaba Luger, sí, el alcalde de Viena, que al emperador no le caía muy bien, pero cuando fue reelecto por tercera vez, pues tuvo que saludarlo, ¿no? Porque ya era una fuerza imparable lo del antisemitismo. Estamos hablando de la Viena, que al final, pues por ahí nacería también Adolf Hitler, por ahí. Sin duda ninguna, sí. Entonces estamos en un ambiente de libertad y de una represión gestándose dentro terrible, ¿no? Un resentimiento. Claro, no hay que olvidar que los antecedentes de la propia Primera Guerra Mundial, y luego ya, por hacer un rasgo de la gran historia, ¿no? El periodo entre guerras produce sin ninguna duda algunas crisis económicas y sociales, ¿no? Algunos momentos graves que suelen ser caldo de cultivo inicialmente de populismos o inicialmente lógicamente de actitudes sobre el otro o contra el otro, ¿no? En este contexto, la aparición, como usted señala muy bien, ¿no? de un antisemitismo, ¿no? un antijudaísmo que empieza a calar, a mi entender, con una teoría tan fácil como la del chivo expiatorio. Digo tan fácil en la historia, ¿verdad? Y tan terriblemente cruel como la que va a experimentar el siglo XX, ¿no? Y efectivamente se empieza a producir porque, por otra parte, una minoría muy significativa había empezado en el propio Imperio Austrohúngaro, pero también en las ciudades, lógicamente, alemanas, ¿no? A tener una consideración social, una relevancia cultural, una relevancia intelectual importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, en fin, en todo populismo, en todo nacionalismo exacerbado, en toda situación de crisis, ¿no? La búsqueda de un chivo expiatorio ha sido una historia, y desgraciadamente lo es, supuestamente, ¿no? Después de la Haskalah, después de la Ilustración, ¿verdad? Y lo digo con las dos palabras que se autonutren la cultura, el comienzo de la propia, entre comillas, ciencia del antisemitismo, ¿no? Esto es lo más terrible seguramente del siglo XX que iba a vivir Europa, ¿no? Bueno, hoy hemos hablado de Mahler sin Mahler, casi. Sí. Hemos dado el telón de fondo en el que creció su carrera, en el que creció su estrella, y que también sería el que eclipsaría su estrella unos años más tarde. Muchas gracias, profesor Fernández Ballina, Fernández Ballina, discúlpeme el lapsus. No importa. Y ustedes no se olviden que cada semana estamos aquí bien con música de Mahler, bien con un aspecto de su vida y de su obra. Muchas gracias. Gracias.